¿Qué tal? Saludos cordiales tengan cada uno de ustedes. Una vez más, les saluda cordialmente su profesor y tutor del curso, profesor Sami Arrocha. Sean bienvenidos a nuestro módulo número 2 de nuestra eh, guía como tal. En este caso, vamos a estar hablando de escenario psicopedagógico y factores clave dentro de lo que es la psicopedagogía. Permítame entonces iniciar este breve recorrido que tenemos en cuanto a esta unidad, iniciando con este pensamiento de Humberto Eco, que nos habla que la belleza del universo no es solo la unidad de la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Como estamos hablando de psicopedagogía y dentro de psicopedagogía hablamos de atención a la diversidad, hablamos de las diferentes dificultades que vamos a encontrarnos nosotros como profesionales en la educación y dentro de la psicopedagogía vamos a trabajar con una diversidad. Y es necesario que entendamos, partiendo de los principios y fundamentos de la psicopedagogía, que la diversidad es lo que nos enriquece dentro de las aulas de clase, que la diversidad es lo que nos enriquece a cada uno de nosotros como psicopedagogos cuando brindemos esas herramientas necesarias para nuestros estudiantes. Es por eso que en la unidad número 2 de nuestro curso vamos a hablar sobre los campos profesionales del psicopedagogo, los factores en el aprendizaje. Vamos a ver también las bases neurobiológicas porque estamos hablando de principios y fundamentos de la psicopedagogía. Y es muy importante que entendamos que como profesionales de la psicopedagogía, analicemos el campo de acción, el campo de la praxis de cada uno de nosotros dentro de la rama de la psicopedagogía para poder obtener ese aprendizaje significativo y poder brindar las respuestas necesarias a cada uno de esos estudiantes a partir de la condición que ellos presentan. Es muy importante también que entendamos o que comprendamos integralmente el ejercicio de la psicopedagogía. La psicopedagogía no es una disciplina más que busca llevar un aprendizaje como tal, sino busca más allá es que entendamos que el accionar, la praxis del psicopedagogo lleva a generar diferentes escenarios dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y nosotros en el recorrido de formación debemos ir desarrollando algunas habilidades, algunas competencias para poder analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje y ofrecerle a los participantes cada una de esas experiencias de aprendizaje significativo, no a corto plazo, sino que sean totalmente duraderas, tomando en cuenta la psicopedagogía y el proceso de intervención como futuro psicopedagogo. Hablando de psicopedagogía y los ámbitos de acción de la psicopedagogía, como vimos en la unidad número 1, ha sido estudiada por muchos autores, ha tenido muchos enfoques y hoy por hoy esas teorías nos sustentan que la psicopedagogía como ciencia disciplinaria lo que busca es que entendamos los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que busca que nosotros somos los especialistas que de una u otra forma vamos a buscar todos los recursos necesarios para brindarle un escenario de aprendizaje significativo a nuestros estudiantes. Hoy por hoy, la psicopedagogía es muy reconocida por diferentes autores, es muy reconocida por diferentes estudios donde se nos ha permitido entender, se nos ha permitido comprender, analizar y reflexionar que a partir de la complejidad de la misma nos lleva a reflexionar sobre la importancia que tienen las necesidades educativas especiales dentro del campo de la psicopedagogía. Es por eso que como profesionales de la psicopedagogía debemos empezar a desarrollar habilidades, competencias necesarias para llevar una práctica adecuada con cada uno de esos estudiantes que de una u otra forma presentan una condición. Hablando de algunas consideraciones de la psicopedagogía, es importante que sigamos reconociendo el valor que tiene la psicopedagogía en un sentido real, en un sentido de construir un futuro mejor. Por eso es que llevamos a analizar al participante las generalidades de la psicopedagogía para que entendamos que existen muchas posibilidades para aquellos estudiantes que presentan dificultades y poder darle
ese seguimiento o poder llevarlos a un desarrollo integral en plenitud en la vida del ser humano. El ser humano es esencialmente social. Eso ya lo conocemos y lo sabemos, no solo de la psicopedagogía, sino de otras ciencias. Y por eso que la psicopedagogía tiene relación con otras ciencias auxiliares, como es el caso de la pedagogía, la psicología, que de una u otra forma lo que hacen, que cuando trabajan conjuntamente, es llevar a transformar la vida del ser humano y poder entender la forma de cómo el ser humano aprende. En otras palabras, cómo el cerebro puede recibir una información, la puede transformar y puede almacenar esa información de una forma necesaria a partir de los pensamientos, de las ideas, del análisis, de la reflexión. De una forma más interesante es entender que cada uno tiene su propio estilo, cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje y de esa forma vamos a diseñar escenarios totalmente diferentes para adquirir esas competencias y esas habilidades necesarias de cada uno de los estudiantes en el nivel que se encuentren. Dentro de las ciencias psicológicas que aportan un gran conocimiento a la psicopedagogía, porque sabemos que las ciencias, en el caso de la psicología, estudia más que nada el comportamiento humano, estudia los procesos de aprendizaje, destacando la importancia cognitiva, en este caso hablando de maduración y de la parte biológica. La psicología nos permite entender a nosotros por qué a un niño, de una u otra forma, quizás le cuesta recibir un aprendizaje significativo. Gracias a los aportes de la psicología, hoy por hoy nosotros podemos identificar que cuando un estudiante, cuando un paciente tiene una dificultad y en base cognitiva, él va a aprender, pero va a aprender a su propio ritmo y a su propio estilo. Si retomamos un poquito lo que veíamos en la unidad número 1, cuando nos hablábamos del origen de la psicopedagogía, podíamos entender que muchos de estos chicos eran totalmente limitados cuando tenían una condición. Gracias a los aportes de la psicología, hoy podemos entender que el aprendizaje es un proceso complejo. Gracias a las teorías, a las diferentes teorías, hoy podemos entender que es un proceso fluido que al final nos permite desarrollar una identidad, una autonomía transformadora del estudiante, del sujeto, no solamente en la parte académica, sino en la parte social, la parte moral, la parte espiritual. Pero juega un papel muy importante del psicopedagogo, que es la parte de la intervención psicopedagógica, donde nosotros buscamos las debilidades, la fortaleza de ese niño, de ese participante, y lo llevamos a poder presenciar un escenario totalmente diferente a partir de las debilidades para convertir esas debilidades en fortaleza y poder brindarle un aprendizaje significativo. La psicopedagogía es una disciplina autónoma y de carácter científico. Trabajamos de la mano con diferentes profesionales, pero es importante entender que la psicopedagogía se nutre de la psicología y de la pedagogía. No podemos arrancar nosotros una intervención psicopedagógica sino entender antes un diagnóstico psicológico, que es donde nos va a indicar si realmente el chico tiene una condición o tiene una afectación. Y la pedagogía, por ende, que trata todo el proceso de formación, nos va a permitir tener esa interacción interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos trabajar totalmente desalineado de lo que quiere decir la psicología o de la pedagogía, sino que para poder lograr un aprendizaje significativo dentro de la diversidad, es importante que entendamos una integración, que podamos incluir, que podamos tener igualdad y justicia con cada uno de nuestros estudiantes o de nuestros participantes o en otra línea del paciente como tal. La psicopedagogía tiene un carácter bastante científico, bien lo mencionaba, me lo decía, porque trata de explicar el fenómeno de ese sentido amplio, de esa necesidad, de esa situación, del por qué ocurre, que nos lleva a poder analizar qué está sucediendo, qué está pasando, para poder plantear a partir de una intervención psicopedagógica, poder entonces llevar a ese niño a un desarrollo del ser humano, empezando de lo más básico a lo más complicado, pero respetándole su propio ritmo y estilo de aprendizaje como tal. La psicopedagogía no sustituye a las otras disciplinas, ni sustituye a los otros profesionales, como muchas veces escuchamos que la psicopedagogía ha sustituido a la psicología. No. Por lo general,
la psicopedagogía tiene su propio campo de estudio. No vamos a trabajar totalmente solo como isla, sino que vamos a depender del psicólogo, vamos a depender del maestro, del orientador, de otros profesionales que nos van a permitir a nosotros centrarnos en el aprendizaje y el desarrollo integral del estudiante de una forma más efectiva. Un desafío importante en la fragmentación del conocimiento es que si trabajamos de una forma aislada, posiblemente estaremos contribuyendo al fracaso del aprendizaje. ¿Qué es lo que vemos cuando un docente trabaja aislado? Cuando un docente no entiende, no comprende la diversidad, lo que va a suceder es que el chico va al finalizar el trimestre, al finalizar el año, va a fracasar y no va a adquirir las habilidades necesarias, ni mucho menos el conocimiento desde la parte académica que él necesita. Pero si nosotros entendemos que la psicopedagogía va a ayudar a ese proceso de las diferencias individuales y colectivas de nuestros chicos, vamos a promover un aprendizaje totalmente diverso a partir de la necesidad. ¿Cuál es el objetivo de estudio de la psicopedagogía? Esto ha sido interpretado de muchas formas por muchas instituciones, por muchos especialistas y muchas teorías y planes académicos hoy a nivel mundial, podemos mencionarlo de esa forma, han podido identificar realmente cuál es el objetivo de la psicopedagogía. Y gracias a eso, hoy podemos entender que la psicopedagogía como una disciplina, lo que trata es de indagar, buscar la razón de por qué el chico, de una u otra forma, no está adquiriendo los aprendizajes necesarios. ¿Y qué hace la psicopedagogía? Poder diseñar entonces un plan de intervención, un plan remedial para poder ayudar a ese estudiante una vez que tenemos un diagnóstico de un especialista, poder brindarle una atención individual y llevarlo al aprendizaje significativo acorde a la edad, acorde al contenido y acorde a lo que nosotros estamos buscando en cuanto a lo que vamos a hacer, a lo que vamos a desarrollar. El aprendizaje dentro de la psicopedagogía es el objetivo central. Nosotros ya conocemos que nuestro objeto, sujeto, en cuanto al proceso de formación como psicopedagogo, como docente o como maestro, profesor, como queramos entenderlo, es el estudiante. Es por eso que desarrollamos, planificamos, hacemos ese plan de intervención para llevar a este chico de los procesos más sencillos a los procesos más complejos y al final entonces la psicopedagogía ¿qué hace? Es reconocer el ámbito educativo como un espacio vital y de importancia para que el chico tenga ese compartir, ese intercambio, esa parte actitudinal de los valores, esa parte de reflexión, de experiencia, de conocimiento y desarrollo de habilidades, cuando realmente entendemos el proceso del aprendizaje dentro de la psicopedagogía. Pensar que la psicopedagogía se limita a la etapa escolar es un error, porque la psicopedagogía no se limita. Vuelvo y recalco un punto importante. Una vez que nosotros entendamos que vamos a trabajar con diferentes especialistas, una vez que nosotros, por ejemplo, recibamos un chico con un diagnóstico por parte de un especialista, un psicólogo, y tiene una situación X, nosotros vamos a diseñar un plan de intervención. Vamos a diseñar un plan de intervención a partir de la realidad del chico en cuanto a su aprendizaje. Y de ahí entonces empezamos a diseñar todas las estrategias, los recursos necesarios que él necesita para llevarle a ese aprendizaje significativo. Es por eso que se hace necesario que entendamos que el aprendizaje dentro del desarrollo humano es un proceso complejo. ¿Por qué? Porque requiere atención sistemática, porque requiere planificación, porque requiere estructuración, porque requiere diseño de un plan de intervención, requiere investigación, porque hoy por hoy no es decir, es que él no sabe, es que él es perezoso, es que él no puede hacerlo. Simplemente es que hay que respetar su situación, su condición. Hay que primero asegurarnos que el chico tiene una situación para poder etiquetar o para poder encajar al niño en cualquier lado que no es realmente acorde a la situación que él está viviendo en ese momento. Es por eso que el trabajo del psicopedagogo abarca todas las etapas del desarrollo humano, abarca todos los ámbitos del aprendizaje. Por eso que hemos mencionado acá muchas veces la figura del estudiante, porque puede ser que un psicopedagogo va a trabajar directamente en un colegio, en una institución, en una universidad, pero en muchos casos también tenemos la figura de un especialista
de un psicopedagogo en una clínica particular, en una institución de salud, en algunas universidades particulares oficiales. Esa figura importante que se hace reconocer como ese profesional que va a ayudar a ese chico, a ese adolescente, a ese joven, a ese niño en una situación X en cuanto a su proceso de aprendizaje. Aunque la psicopedagogía, cuando se da inicio, se origina, era un campo más quizás no tan formal. Hoy por hoy tiene un campo ya bastante formal. Hoy por hoy está en las escuelas, sigue siendo un espacio profundo. Hoy por hoy en las universidades y una serie de instituciones que de una u otra forma se ha reconocido la figura del psicopedagogo y que al final esa figura lo que busca es ofrecer mejores oportunidades en diferentes ámbitos psicopedagógicos. Los psicopedagogos pueden actuar en diversos ámbitos: educación formal, la familia, la salud, lo laboral, el desarrollo personal, entre otros campos. En algunos países ya podemos reconocer la figura del psicopedagogo dentro del área empresarial. Todavía nosotros, por ejemplo, acá estamos en ese auge, en ese crecimiento de la psicopedagogía, y lo que sí estamos haciendo es en las instituciones llevar a nuestros chicos a trabajar, a que se puedan desarrollar en diferentes áreas para fortalecer la identidad, la autonomía, la capacidad, los valores, para trabajar las debilidades y las fortalezas de ese estudiante. El diseño, implementación y evaluación de los programas, de los proyectos orientados al aprendizaje y desarrollo integral, hoy por hoy nos permite poder entender que cada niño tiene sus fortalezas, sus debilidades, son competentes en algunas áreas, en otras áreas le hace falta trabajar. Entonces, una vez que identifiquemos las diferentes problemáticas o los diferentes factores psicosociales que están afectando el proceso de aprendizaje, ¿qué hacemos nosotros? Diseñar con otros especialistas como los orientadores, con los maestros, profesores, poder diseñar ese plan de intervención que tanto necesitamos para dar respuesta a esa necesidad. Competencias de los psicopedagogos según sus ámbitos de acción. Hay diversos ámbitos de acción que acabamos de ver nosotros, pero siempre trabajamos una de las competencias, que es la parte de integración y desarrollo humano, la parte social, la parte del accionar. Tenemos que también entender la parte de prevención, que es uno de los puntos más interesantes de la psicopedagogía, la parte de la asesoría, del desarrollo, de intervención. Son algunos de los ámbitos del psicopedagogo en todas las áreas de esa formación integral que nosotros estamos recibiendo para brindar ese aprendizaje significativo. Entonces, esto y algunos de otros puntos interesantes de esta unidad, hablando del psicopedagogo, hablando de la importancia de la psicopedagogía, los ámbitos de la psicopedagogía y la praxis del psicopedagogo, lo vamos a abarcar en esta unidad número 2 correspondiente a este curso. Así que les invito a hacer ese recorrido, a revisar cada uno de los recursos y aprovechar al máximo el desarrollo de esta unidad. Saludos cordiales y nos vemos en la próxima.